¿Y si te dijera que los primeros humanos en desafiar a la muerte no vivieron en grandes ciudades, sino en una de las tierras más inhóspitas del planeta? ¿Y si te dijera que milenios antes de Egipto, antes de Mesopotamia, ya había una cultura que reconstruía cuerpos humanos, pieza por pieza, como si se negara a dejarlos ir? En la frontera entre el desierto de Atacama y el Océano Pacífico, donde la vida solo existe a base de obstinación, se esconde una historia tan improbable que todavía desconcierta a todos los arqueólogos. Allí, entre arena, viento y sal, un pueblo de pescadores inventó la momificación 6000 años antes de las pirámides. Hoy en Historias Prohibidas vamos a descender a ese mundo. Conocerás el misterio de las momias chinchorro, los cuerpos preservados más antiguos del planeta. Para comprenderlos, hay que olvidar todo lo que asociamos con las culturas antiguas. No había templos, no había reyes, no había metales, no había escritura. Solo pequeñas bandas de familias que se movían por la costa buscando alimento. Y aún así, estos hombres y mujeres crearon uno de los rituales funerarios más complejos que ha existido. ¿Por qué? Esa es la primera pregunta, la que abre la puerta a todo lo demás. Porque los chinchorro no momificaban a líderes ni a figuras religiosas. No escogían a unos pocos, lo hacían con todos, adultos, niños, ancianos, incluso bebés y fetos. Ninguna cultura del mundo antiguo tuvo un gesto parecido. Y eso ya nos da una pista poderosa. Para los chinchorro la muerte no era una ruptura, era una continuidad, algo que había que acompañar. Los cuerpos eran tratados con una precisión quirúrgica. Se retiraba la piel cuidadosamente para evitar que se desgarrara. Se extraían órganos, se limpiaban cavidades, se reforzaban huesos con bastones de madera, se rellenaban los vacíos con fibras vegetales. Después se reconstruía con mucho cuidado el rostro con arcilla rojiza o negra, creando una máscara casi humana, pero no del todo. Por último, se cubría el cuerpo con una capa final que dejaba la textura de un ser petrificado en el tiempo. Hace 7000 años, sin herramientas metálicas, ya existían personas capaces de desmontar un cuerpo humano y volverlo a ensamblar, como si fuera una obra de ingeniería sagrada. Pero lo verdaderamente perturbador aparece después, porque las momias chinchorro no se enterraban inmediatamente. Se han encontrado evidencias de que muchos cuerpos permanecían dentro de las viviendas, sentados, recostados, a veces incluso restaurados cuando el tiempo empezaba a dañarlos. Imagina lo que eso significa, convivir con los muertos, día tras día, año tras año, como si siguieran formando parte de la familia. ¿Por qué lo hacían? Hay hipótesis pero ninguna concluyente. Algunos creen que era una forma de mantener unidas a comunidades muy pequeñas en un entorno extremadamente peligroso. Otros hablan de una relación espiritual donde los muertos protegían. Pero la explicación más inquietante es esta. Para los chinchorro, el cuerpo no era un recipiente. Era el vínculo que no debía romperse. El cuerpo era memoria, y había que conservarla. Mientras Egipto tardaría milenios en desarrollar sus primeros métodos de momificación, los chinchorro ya habían pasado por varias fases técnicas complejas. Momias negras, rojas, vendadas naturales, cada una con métodos distintos, cada una revelando evolución, prueba, error, perfeccionamiento. Una cultura sin escritura, pero con un conocimiento experimental más avanzado de lo que debería haber sido posible. El entorno actuó como un cómplice perfecto. El desierto de Atacama es tan árido que la descomposición prácticamente se detiene. La sal del mar, el viento seco, las bajas temperaturas nocturnas, todo contribuyó a preservar aquello que los chinchorro habían creado con sus manos. Por eso hoy tenemos momias con cabellos intactos, piel aún adherida, rasgos reconocibles, incluso huellas de su última enfermedad. Los vemos casi como eran. Y aquí viene otro punto clave y riguroso. La cultura chinchorro desapareció miles de años antes de los incas, antes de los mayas, antes incluso del surgimiento de las primeras ciudades del mundo. No dejaron templos, no dejaron murales, no dejaron objetos de lujo, solo dejaron cuerpos, cuerpos con mensajes. Durante siglos, esas momias permanecieron ocultas bajo capas de arena. Nadie sabía que existían. Fueron redescubiertas por arqueólogos a finales del siglo XIX y principios del XX, pero el mundo tardó décadas en entender su significado. Hoy, el misterio es aún mayor que entonces, porque ahora enfrentamos un nuevo peligro: la humedad. El cambio climático está deteriorando cuerpos que sobrevivieron intactos durante milenios.
Lo que la naturaleza protegió durante 7.000 años podría desaparecer en menos de 100. Los conservadores trabajan contrarreloj, aislando cámaras, controlando temperaturas, luchando contra hongos que jamás existieron en esta región. Cada momia salvada es una victoria contra el tiempo, y cada una perdida es una página arrancada de la historia humana. Los chinchorro no buscaban grandeza, no buscaban eternidad, no buscaban divinización, solo se negaban a perder a los suyos. Eran pescadores, nómadas, sobrevivientes, y aún así construyeron la tecnología más antigua que conocemos para retener un cuerpo, para custodiarlo, para preservarlo. Un acto de amor, de miedo, de memoria o de conexión espiritual no lo sabemos, pero sí sabemos que fue algo profundamente humano. Antes de cualquier templo, antes de cualquier escritura, antes de cualquier imperio ya había un grupo de personas reconstruyendo a sus muertos para seguir caminando con ellos un poco más. Ese gesto tan simple, tan quebrado, tan humano, es lo que convierte a las momias chinchorro en uno de los mayores misterios de la historia. Una cultura sin poder, sin riqueza y sí sin nombre, pero con un ritual tan complejo que sigue superando a la lógica. Una sociedad que desapareció sin dejar nada, excepto la prueba de que para ellos, la muerte no era un final, era una continuidad que había que custodiar con las manos. Esto ha sido Historias Prohibidas, donde analizamos los misterios de la historia.